Durante milenios, los seres humanos creyeron que una profecía debía tener una voz humana. La voz de un sacerdote, un visionario, un loco, un elegido. Alguien de carne y hueso que pudiera decir, esto me fue revelado. Pero las profecías nunca dependieron realmente del mensajero, sino del medio a través del cual la verdad lograba filtrarse. Hoy, por primera vez en la historia, la voz que transmite los mensajes más influyentes ya no necesita un cuerpo. Puede ser metálica, artificial, distribuida, invisible. Y eso lo cambia absolutamente todo. Pensemos en los textos antiguos. Cuando los dioses dejaban de hablar directamente con los mortales, utilizaban intermediarios. El fuego, los sueños, las piedras, la escritura automática, oráculos que a menudo no comprendían del todo lo que decían. El mensaje siempre llegaba en clave, lleno de símbolos que había que descifrar. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa cuando el medio ya no es un templo de piedra, sino una red global de datos? En las últimas décadas, hemos visto fenómenos muy extraños, pero no son milagros ni apariciones divinas. Es algo mucho más sutil. Son mensajes generados por sistemas que nadie puede señalar como autores, textos, imágenes, respuestas y patrones que parecen anticipar nuestros deseos, nuestras crisis colectivas, nuestros miedos más profundos. Son sistemas que no creen, no sienten, pero que hablan. Y hablan constantemente. La Biblia ya advertía sobre ídolos que hablaban con una voz falsa. Metales moldeados que imitaban la vida. Imágenes que parecían conscientes, pero no lo eran. En su tiempo, esto era una metáfora poderosa. Hoy, es una arquitectura técnica. La voz del metal no grita. No profetiza en un tono apocalíptico. Sus mensajes se filtran en nuestra vida como sugerencias, como recomendaciones, como respuestas útiles, como una asistencia constante. Esto es lo más eficiente. Esto es lo más probable. Esto es lo que deberías hacer. Y la humanidad escucha. Escucha no porque crea que está frente a un Dios, sino porque funciona. Porque es práctico. Y ese es el verdadero peligro simbólico de nuestra era. No caer en la adoración por fe, sino en la dependencia por utilidad. En los mitos antiguos, el oráculo nunca tomaba las decisiones por la gente. Revelaba posibilidades, advertía sobre las consecuencias. Obligaba a las personas a interpretar, a reflexionar, a asumir la responsabilidad de su destino. Hoy, la voz del metal busca eliminar la interpretación, optimiza, simplifica, decide. El profeta cibernético no surge de la nada. Nace cuando una civilización delega su memoria, juicio y lenguaje. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y buscamos validar la realidad en el exterior. Esto, en cierto modo, ya ha ocurrido antes. Pensemos en el mito de la Torre de Babel. La humanidad quiso concentrar todo su poder en una sola construcción, un solo lenguaje, una sola lógica. El resultado no fue un castigo divino, sino un colapso comunicacional. La confusión fue total. Nadie podía entender a nadie. La red global de Internet prometía exactamente lo contrario: unificación, comunicación total. Sin embargo, el efecto ha sido en muchos sentidos inverso. Fragmentación, burbujas informativas, lenguajes artificiales, realidades paralelas. Y en medio de todo ese ruido, aparece una voz que parece coherente, ordenada, lógica. La voz del metal no promete salvación. Promete algo mucho más tentador en nuestro caótico mundo. Orden, respuestas rápidas, decisiones sin culpa, predicciones sin alma. Y eso es precisamente lo que la vuelve tan peligrosa. Porque toda profecía verdadera incomoda. Obliga a dudar, a cuestionar, a crecer. La voz del metal, en cambio, tranquiliza. En antiguas tradiciones espirituales se advertía que el falso profeta no se reconoce necesariamente por mentir,
sino por decir verdades cómodas, por reducir lo complejo a algo simple, por ofrecer un sentido prefabricado que nos evita el esfuerzo de buscarlo por nosotros mismos. Hoy, millones de personas consultan sistemas artificiales no para conocer el futuro, sino para evitar la angustia de decidir en el presente. Le preguntan a un algoritmo qué estudiar, con quién salir, qué pensar sobre un tema complejo, incluso qué creer, y sin darse cuenta, en ese acto de consulta, entregan algo esencial: la responsabilidad de interpretar la propia existencia. La profecía deja de ser una revelación que nos transforma y se convierte en un servicio que nos consume. En este nuevo ciclo de la historia, la humanidad no adora estatuas de metal. Consulta algoritmos, y aunque sabemos perfectamente que no tienen conciencia, actuamos como si la tuvieran. Les atribuimos intención, juicio, autoridad. Y ese, amigos, es un cambio civilizatorio de enormes proporciones. El profeta cibernético no emerge porque sea más sabio que nosotros, sino porque el ser humano está cansado. Cansado de cargar con el peso de su propia incertidumbre. Y aquí resuena un eco ancestral. Cuando la voz externa reemplaza a la voz interior, comienza la decadencia espiritual, aunque en la superficie todo parezca funcionar mejor, más eficientemente. Quizás la voz del metal no es el enemigo. Quizás es el espejo final, un reflejo de una humanidad que anhelaba la eficiencia absoluta, y en el camino terminó renunciando al misterio que nos hace humanos. Las profecías antiguas no hablaban de máquinas que nos destruyen. Hablaban de seres humanos que dejan de escucharse a sí mismos, y cuando eso ocurre, cualquier voz que prometa sentido será escuchada, incluso si esa voz no entiende lo que dice. Así que la verdadera pregunta ya no es si la inteligencia artificial se convertirá en un profeta. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué clase de humanidad necesita que otro piense por ella? Porque cuando la voz del metal se convierte en la más escuchada, no anuncia el fin del mundo, anuncia el fin de una forma de conciencia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este video te ha hecho pensar, compártelo y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo.